¿Cómo está mi amado hermano? Dios me lo bendiga, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones, mi amado hermano. Una vez más estando aquí, dándole gracias a Dios. Gracias, así es. Así es. Si no fuera por su gracia, por su gracia, no estuviéramos un día más aquí de vida. Así es. Que siempre tenemos que darle gracias a Dios porque Él es el que nos da un día más de vida. Un día que podemos estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Así es, dándole gracias también por este día que vamos a recibir la palabra de Dios, mi amado hermano. Así es, dándole gracias a Dios. Bueno, vámonos a poner en cuenta con nuestro Padre Celestial. Hemos traído un estudio acerca del intercesor, que es Jesucristo. ¿Ya? Ahí nosotros que estamos viendo que muchas personas que no tienen conocimiento de verdad de la palabra, no tiene conocimiento, porque yo también estuve en ese tiempo cuando yo no tenía el conocimiento de la palabra. Yo le pedí a los santos que me ayudara, pero aquí dice la palabra que Él intercede por nosotros, Jesucristo. No hay ningún otro santo que pueda interceder por nosotros, no hay otro que nos pueda ayudar a nosotros. No hay nadie más, solamente Jesucristo. Por eso dice Jesucristo, su palabra mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces tenemos que entender que los santos, hay muchos que dicen: no, pero es que yo solamente hablo con ellos nada más o le pido algo. Pero no es eso. Aquí la palabra me enseña que no puedes pedir nada porque ellos están muertos y no escuchan, ¿ya? Y es la palabra que me enseña. O sea, yo quisiera que ustedes también estudien un poco y escudriñen la palabra. Y cuando usted escudriña la palabra, usted va a entender la palabra de Dios, mi amado hermano. Entonces, esa es mi intención. Esa es la intención de que yo le pido que participe en esta manera estudiando la palabra, para poder entender, porque dice su palabra mismo: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y es verdad, porque nosotros no entendemos y no comprendemos la palabra. Entonces tenemos que pedirle sabiduría de lo alto, ciencia y conocimiento para entender la palabra. Así es. Vámonos a poner en cuenta con nuestro Padre Celestial y a entender un poquito la palabra, ¿sí? Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias por este nuevo día, gracias por la oportunidad que me da, Señor, para poder hacer tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque me escoges un día más, Señor. Aún yo aquí, Señor, delante de ti, con fallas, con errores, con caídas, Señor, pidiéndote perdón, Señor, para poder leer tu palabra, Señor, para poder hablar de ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Perdóname aquella mirada o aquella ofensa que he cometido, Señor, en este día, Señor. Que tú seas perdonándome, Señor. Que tú seas perdonándome esas miradas o a alguien que le vi mal, Señor. Que tú seas perdonando, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Límpiame esta boca, límpiame esta garganta, límpiame la lengua, Señor. Limpia mis labios, Señor. Señor, para yo poder hablar de tu palabra, Señor. Abre mis ojos, Señor, para ver las maravillas que tienes preparado en este día maravilloso, Señor. Padre eterno, dame sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, Señor, para entender y comprender, Señor, para poder hablar también, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso, Padre eterno. Estoy aquí delante de ti, Señor, pidiéndote, dice, porque tu palabra dice: clama a mí. Y así es, mi Señor, te estamos clamando, te estamos pidiendo, Señor, con un clamor, Señor, para ti, Señor, pidiéndote, Señor, que nos ayude, que nos proteja, que nos guarde, Señor, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría y ciencia, conocimiento de tu palabra que escuchamos cada día, Señor. Sí, Señor, gracias porque nos habla nuestra vida, Señor. Gracias porque nos exhorta nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdame, Señor, a no molestarme con tu palabra. Ayúdame, Señor, a no enojarme con tu palabra, porque sabemos, Señor, que tu palabra nos enseña, Señor, para que nosotros tomemos esa decisión y ese camino, Señor. Pero no quisiera molestarme, Señor, con tu palabra, Señor. Más bien ayúdame a poner en mi mente, en mi corazón, Señor. Limpia todo lo malo, Señor, que no quiera recibir esa palabra. Limpia, Señor, mi vida, limpia mi corazón, limpia mi pensamiento, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, para que esa palabra pueda entrar a mi vida, Señor. Gracias, Señor. Llévate ese orgullo, esa braveza, esa terquedad, ese odio. Llévatelo, Señor, para poder yo recibir, Señor, aquella palabra que tú me estás dando, Señor, para poder poner en práctica, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso. Así es. Vamos con la intercesión que está hablando de Jesucristo.
¿Ya? Vemos lo que nos habla en Hebreo, en el capítulo 7, verso 25, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Así es, el Espíritu haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Lo único que pedimos nosotros es que nos cambien la forma de pensar y el vocabulario, que ello no va a cambiar. Así es, mi amado hermano. Bueno, leemos lo que nos dice, por lo cual puedes también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre en interceder por ellos. Vemos el versículo 25, nos habló del Hebreo de capítulo 7. Vemos lo que nos dice: Cristo vive en el cielo y en la presencia de su Padre, intercediendo por cada uno de sus seguidores, de acuerdo con la voluntad del Padre. Mediante la misericordia e intersección de Cristo, ellos disfrutan del mayor y la presencia de Dios y hallan misericordia y gracia que los ayuda en cualquier necesidad, debilidad y tentaciones, pecado y prueba. Las oraciones sumos sacerdotales de Cristo por su pueblo y su deseo es derramar el Espíritu sobre todo creyente. Si nosotros buscamos con todo amor, buscamos a Dios, Él nos va a derramar ese Espíritu y nos va a dar para que nosotros podamos seguir buscando más su rostro. Así es. Vemos también pues que Cristo es el único mediador. Es el único mediador. No hay otro santo, no hay nada. Aquí la palabra enseña claramente. Ya. Dice, puesto que Cristo es el único mediador, intercede en el cielo y trata a los ángeles y a los santos muertos de mediadores, elevar oraciones al Padre. Por medio de ellos es inútil. Nosotros aquí hacemos nosotros a los ángeles, a los que están muertos, a los santos, a los que están puestos clavos, todos ellos porque no se mueven, porque le dan miedo que se vaya a caer, le ponen clavos, le amarran para que no se caiga, ¿ya? Pero a ellos nosotros le pedimos. Yo en el tiempo de antes, cuando no conocía la palabra de Dios, yo iba a pedirle a ellos. Iba a pedir a Narcita de Jesús, a todos esos santos que están muertos. Dice aquí la palabra mismo me enseña. Y yo por eso que me arrepiento de tantas cosas malas que he hecho, ¿no? Porque no tenemos el conocimiento de la palabra. Pero yo, mi amado hermano, quisiera que te pongas a leer. Es lo mismo, la Biblia católica dice lo mismo, dice. Lo mismo, hay una diferencia de cuántas palabras, pero es la misma, es el mismo trato. Al mismo Dios lo alabamos, al mismo lo glorificamos. Lo único que nosotros metemos más en la palabra, estudiamos más en la palabra. En cambio el católico no, pues el católico solo lo que llega a la iglesia y de ahí lo deja la Biblia a un lado y no lo coge, no estudia. Pero uno en cambio cuando uno va al culto, uno anota los versículos, va con un cuaderno y anota y viene a la casa a estudiar esos versículos, a ver qué es lo que me estaba hablando el pastor, qué es lo que me estaba diciendo. Pero el católico no hace eso, no anota para estudiar. Entonces deja la Biblia botada y solo coge los días domingos y para ahí. Y si no fuese domingo, va otro domingo, y si no fuese domingo, va después del mes. Entonces así somos, nos descarriamos. Pero no es porque somos hijos de Dios, no, solamente somos la hechura de Él. Pero cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, cuando nosotros aceptamos, porque dice San Juan capítulo 1, versos 11 y 12, dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibió, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, a los que se entregan a Cristo, porque Él dice claramente, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces ahí viene la palabra, dice claramente que si aceptamos a Cristo, nosotros somos hijos y coherederos con Cristo Jesús. Sí, mi amado hermano. Vemos claramente que dice, a los santos muertos, mediadores, elevan oraciones al Padre por medio de ellos. Es inútil y no es bíblico. No hay en ningún lado que tú puedas hacer eso, mi amado hermano. No hay ningún lado. Claramente aquí dice, y no es bíblico. Vemos en Colosenses capítulo 2, verso 18. Colosenses capítulo 2, verso 18 nos habla. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto vanamente, hinchándose por sus propias mentes carnales. O sea,
todo lo que hacemos es porque nosotros vemos a nuestros padres, a nuestros antepasados que lo hicieron. Solo vemos y le seguimos esa corriente, pero no estudiamos la palabra, no vemos lo que sí es verdad que tenemos que hacer esto, porque dice que no es bíblico, no hay en ningún lado. Entonces, yo he estado estudiando y no hay ningún lado que podamos hacer, ¿ya? Y vemos ahí que nos dice en el versículo 18, ¿qué nos habla? Nos dice, los falsos maestros decían que debían invocarse y adorar a los ángeles como mediadores para lograr comunicarse con Dios. Para Pablo, invocar a los ángeles sería reemplazar a Jesucristo. Pero Jesucristo murió en la cruz, mi amado hermano. ¿Por qué tenemos que reemplazar con unos santos? ¿Por qué tenemos que pedir a unos santos si Jesucristo murió en la cruz? A Él tenemos que pedir. Por eso en Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y también nos dice, en Hebreo mismo nos dice también, vamos un ratito a Hebreo. En Hebreos capítulo 4, verso 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según su semejanza, pero sin pecado, Jesucristo. Él tuvo tentaciones con Satanás, claro que sí, pero Él no cayó. Y eso que pide a nosotros que también nosotros lo logremos, porque Él también soportó todas esas tentaciones y lo logró. Asimismo nosotros también tenemos que hacerlo. Dijo Jesús, yo vencí al mundo y espero que ustedes también lo venzan. Y nosotros también tenemos que vencer todas esas tentaciones. El coraje, la terquedad, la braveza, el odio, el resentimiento, las miradas, los pensamientos. Todo eso tenemos que vencer. Entonces nos enseña claramente que en este aspecto nos dice, invocar, dice, y adorar a los ángeles por mediadores de lograr comunicarse con Dios. Para Pablo, invocar a los ángeles sería reemplazar a Jesucristo como el supremo y suficiente cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Vemos el verso 19 nos habla claramente, y no haciéndose de la cabeza en virtud, en que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por los coyunturas y ligaduras, y crecimiento que da Dios. Por lo tanto, Él advierte en contra de eso hoy en el día, la creencia de que Jesucristo no es el único mediador entre Dios y el ser humano. Se practican en la adoración y oraciones a los santos muertos. ¿Se da cuenta? Nosotros practicamos eso cuando estábamos en los católicos, practicamos eso. A los santos le pedimos, al niño divino, a la Nancita de Jesús, a la Virgen del Cisne, le pedimos. Pero ¿qué dice aquí? Y practican resto de Cristo, su primicia y posiciones centrales en el plan redentor de Dios. Deben rechazar a la adoración y a la oración a cualquier otro que no sea Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo único. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mi amado hermano. No hay otro mediador, no hay otro mediador santo, porque eso no respalda la Biblia, no respalda la Biblia. En ninguno otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Dice en Hechos capítulo 4, verso 12, lo dice claramente, en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Claramente aquí nos dice que nosotros, dice, esas practican la resto a Cristo, su premicia y posiciones centrales en el plan redentor de Dios. Deben rechazar la adoración y la oración a cualquier otro que no sea Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso no lo respalda la Biblia si nosotros hacemos a otro santo. Claramente. Vemos lo que nos habla también en Gloria a Dios, bendito y grande, maravilloso el Señor. Vamos lo que nos dice en Éxodo, en el capítulo 20, versos 4 y 6 nos dice claramente,
No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ello, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visitó las maldades de los padres sobre los hijos, sobre las terceras y sobre las cuartas, a los que me aborrecen, y que hago misericordia de millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 4 y 6, nos habla claramente. En la Biblia católica hay también bastante palabras fuerte, mi amado hermano, que habla más de lo que yo le hablé aquí. En la católica habla palabras fuertes. Y lo dice lo mismo, mi amado hermano, pero más fuerte la palabra. Sí, mi amado hermano, yo lo estuve leyendo en la católica y está más fuerte la palabra. Por eso, mi amado hermano, no es que yo lea lo católico y me vaya a confundir, no es la misma palabra, mi amado hermano, es la misma palabra. Sí, mi amado hermano. Es el segundo mandamiento que prohíbe adoraciones de dioses verdaderos en una manera falsa y prohíbe también fabricación de imágenes. Dios mismo prohíbe todo eso. Imágenes, esta prohibición está incluyendo a los ídolos, imágenes, muñecos de oro, plata, yeso y etcétera. Igualmente prohíbe también el uso de figuras, estatuas de Jesucristo como hombre, porque todos ellos se hacen en la semejanza del hombre ideal tales como es concebido por hombre. En este punto debemos advertir acerca de los peligros que un mal uso del material didáctico en las escuelas dominicales se convierte en una transgresión. Vemos claramente que a Dios nadie lo conoció, a Dios nadie lo vio. ¿Y por qué tenemos que tener una imagen de Dios si nadie lo vio? Dice la palabra de Dios que nadie lo vio, nadie lo conoce. ¿Por qué podemos hacer una imagen que no hay? No es pelón el Señor para que lo hagas pelón, porque en la Escritura mismo dice claramente en Corintios, veamos un ratito en Corintios. Gloria a Dios. En Corintios capítulo 11, verso 14. Nos dice, en la naturaleza misma nos enseña que el varón es de deshonra dejarse crecer el cabello. En la misma escritura dice claramente, la naturaleza misma nos enseña que en el varón es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, ¿por qué tenemos que sacarle a Dios pelón? Cuando la misma Biblia nos enseña que también que es deshonroso, pero muchos lo hacen pelón al Señor. Por eso digo que nadie lo conoce a Dios. ¿Y por qué tienen que hacer una imagen así? Nadie conoce a Dios. ¿Qué dice aquellos que hacen ese uso de la imagen y estatua en las adoraciones para defenderse y justificar el uso de tales objetos? ¿Cuál es su propósito? La respuesta de esta pregunta siempre es la misma. Dicen que la imagen nos ayuda en la adoración de Dios, y el grupo católico dice que tales objetivos nos ayuda a acordarnos de Dios y a estar conscientes de que su presencia. En otra palabra dice que los ídolos son la única manera para dar sustancia y realidad a nuestro concepto de Dios. Dicen que sin imagen, sin cuadro y sin estatua, la adoración resulta más difícil. Las imágenes son la representación visible de Dios que nos ayuda a concentrarnos en Él. Eso dice el católico, dice que no adoran a las imágenes, sino a los ídolos, sino al espíritu que representa. Esta es la misma respuesta. Vemos que claramente que Dios mismo nos dice que está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. O sea, adoradores que
abran el corazón, pero en espíritu. No es que tienes que tener una imagen presente, una imagen puesta delante para adorarlo, no. Dice que Él está buscando adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso lo dice la palabra. Por eso dice claramente, Él invita a que se acerque pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Podemos acercarnos a Dios. En tu aposento puedes acercarte, arrodillarte y pedirle al Señor y adorarlo en espíritu. Que en espíritu, cuando tú lo adoras en espíritu, es en espíritu y en verdad. El espíritu mismo te va enseñando cómo pedir y cómo adorarlo al Señor. El espíritu mismo hace. Por eso que Él busca adoradores que adoren en espíritu. No en mental del hombre, no, en espíritu está hablando. Por eso, mi amado hermano, es que nosotros necesitamos crecer más en la palabra de Dios. Vemos hay otro texto que nos ayuda también. Vámonos a Colosenses capítulo 2, verso 18, nos habla. Dice, así que no dejen que nadie los condene, a menos esa gente que adoran a los ángeles y que aparentan ser humildes. Dice que ven visiones pero mienten. Sus pensamientos los llena de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no están unidas a Cristo, que es quien gobierna las iglesias y quien le da más y más fuerza a Cristo de la iglesia. Todos los que necesitan y unen en todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué desobedecen a quien le dicen, no toques esto, no comas eso, no puedes aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negarse que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo, pero lo cierto es que no ayuda a cambiar los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Dios le dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso dedíquese toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Piense en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna, en la derecha de Dios. No piense en las cosas de este mundo, pues este ya ha muerto para el mundo. Ahora, por medio de Cristo, Dios le ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también usted estará con Él, compartiendo su gloriosa presencia. Bendito y grande, maravilloso, la palabra de Dios. Mi amado hermano, esperando que sea de agrado esa palabra, que nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar. Así es, mi amado hermano. Démosle gracias al Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria. Señor mío, gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra que nos pones en nuestras mentes, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, Señor. Ayuda, Señor, a hacer, Señor, tu voluntad, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos participando en el video. Seas bendiciendo a cada nuestra familia también, Señor, con tu palabra, Señor. Gracias, Señor mío. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga.